lucha de gigantes convierte. Hola, mi nombre es David y soy alcohólico no anónimo en abstinencia. Empezamos. Un duelo salvaje advierte. Una de las cosas que no me esperaba cuando comencé a retomar mi vida de vuelta a casa fue la cantidad de situaciones que tenía asociadas al alcohol. Muchas de ellas las daba por sentadas porque, entre otras cosas, estaban ahí y el día a día me las había puesto delante de los ojos. Pero otras muchas, la mayoría, me llegaron en forma de lo que yo he llamado alarmas y radares. De ahí el nombre de este episodio. Me gustaría comenzar con las más simbólicas, las que recibí justo el día en que regresé de nuevo a mi casa y abandoné el periodo de tiempo que estuve acompañado por mi familia, en casa de mi padre y de mi madre. Recuerdo perfectamente, al llegar a mi casa, con mis maletas y tener a la par una sensación de alivio por reencontrarme con mi nuevo hábitat, pero al mismo tiempo una enorme sensación de decir, joder, ¿por dónde empiezo? Imaginaos que en mi casa, mi hogar, años atrás se había convertido en el hogar de un yonki del alcohol, un lugar donde me encerraba todo el tiempo libre y lo único que hacía era consumir. Consumir para componer música, consumir para escribir, consumir para todas y cada una de mis actividades creativas. Para las no creativas también. En este momento recuerdo mirar mis instrumentos musicales y decirme, se acabó. Jamás en mi vida voy a poder ponerme delante de mi piano, de mi guitarra, de mi cámara de fotos, de todo lo que implicara un esfuerzo creativo. De modo que os prometo que fue tal la frustración que sentí que para quitarme esa idea horrenda de la cabeza tomé la decisión de sentarme y decirme, bueno, no pasa nada. He tenido unos cuantos años en los que he asociado tanto lo uno con lo otro que lo más sensato para evitarme la ansiedad y la frustración es asumir que no puedo y que no podré volver a hacer este tipo de actividades. No pasa nada, hay más cosas en mi vida. Y así lo hice. Pequeño paréntesis para decir que nada más lejos de la realidad. El tiempo y la paciencia me pondrían en mi lugar y con ese tiempo y esa calma, todas esas cosas llegarían sin llamarlas. En definitiva, podría volver a recrearme en mis hobbies creativos, aunque todavía no fuera capaz de ello. Pero insisto, decidí quitarme en ese momento de en medio esa ansiedad añadida para no hacerme más difícil el hecho de retomar mi vida en solitario, mi vida en mi hogar. De modo que, en lugar de dedicarme a llegar y hacer lo que más me apetecía, que era sentarme al piano, me puse a limpiar. Y he aquí que llegó la primera alarma. Limpiar un piso de apenas 90 metros cuadrados se me hizo un calvario. Entre otras cosas porque durante años mi forma de comenzar la típica limpieza del fin de semana se había convertido en una especie de orgía de limpieza alcohólica. Y me explico. Durante muchos años mi limpieza de los sábados comenzaba con un vaso de whisky y un chorreón de zumo de naranja. Aquello me daba tal falsa fuerza, tal locura hiperactiva, que comenzaba a limpiar y en el proceso me había parado decenas y decenas de veces para rellenar la copa y volver a rellenarla cuando la veía por la mitad. Resumiendo, me había convertido en un alcohólico de tal envergadura que una mera limpieza del hogar estaba completamente asociada y condicionada a estar colocado. Y ante aquel panorama no me podía sentar y decirme, bueno, pues no limpio y se acabó. Esto era una conducta de evitación y bueno, las creativas me las podía permitir, pero las del día a día, las más caseras, esas debía afrontarlas junto con otras como el mero hecho de salir a la calle solo, hacer cualquier gestión sin la muletilla de haber tomado una o dos copas antes. De modo que me puse a limpiar. Primera tentación, mis habilidades para esconder alcohol habían sido tales que aquella limpieza en casa, después de años sin consumir, me hizo encontrarme botellas en casi todos los armarios y cajones de casa. Y ahí reconozco que me puse a temblar.
Sin dudarlo, tomé aquellas botellas y antes de tirarlas a la basura, las vacié por completo, lo que quedaba, todo lo que quedaba. Inmediatamente las bajé a los cubos de basura y bueno, aquello me asustó y mucho. La idea de poder caer en la tentación de llevarme un sorbo a la boca y echar a perder los últimos años de terapia, de limpieza, me asustó bastante. Esa limpieza finalmente me hizo sentir estupendo cuando la terminé. Era la metáfora perfecta. Había completado esa limpieza del hogar con mi cuerpo limpio también de alcohol. Y me había permitido ir frenando de cuando en cuando en el momento en el que sentía que me embalaba y así quitarme de la cabeza todos esos años en los que había creado una rutina de alcohol y actividades de forma completamente asociada. Este ejemplo que acabo de poner, el de hacer una mera tarea doméstica, es solo un detalle entre todos los que me iría encontrando en mi nueva y recién estrenada vida sin alcohol. Y este es el motivo de este episodio, de su título. Cuando comenzamos a retomar nuestras vidas después de haber llevado muchos años como alcohólicos y alcohólicas, es inevitable que nos salten este tipo de pensamientos y de conductas. Eso no es malo en sí mismo. Diría que hasta cierto punto es tan irremediable como bueno y deseable. Y lo es porque en este punto cada persona tiene y tendrá esos momentos, esas conductas en los que haya cosas que le recuerden el alcohol. Una cosa es que nos recuerde el acto en sí mismo de consumir y otra muy distinta, las cosas que hemos hecho de forma más o menos acertada durante los años de consumo. Que tal o cual cosa nos haga sentir la alerta puede convertirse en nuestro mejor aliado a la hora de saber detectar momentos en los que podríamos estar entrando en procesos de peligro. Y esto es algo muy subjetivo, insisto, algo en lo que a cada persona le sonarán esas alertas y esas alarmas en unas cosas o en otras. Pero si logramos aceptar y asumir esos factores que desencadenan nuestro deseo de consumir o aquellos comportamientos que nos hacen detectar que estamos haciendo cosas parecidas a consumir alcohol, no es menos cierto que lo que nos estará sucediendo en realidad es que estamos aprendiendo a detectar factores de riesgo, cosas que podemos mejorar o hacer de otro modo, o sencillamente reeducarnos en volver a hacer cosas igual que las hacíamos antes, pero sin que medie ni el alcohol, ni los deseos de consumir, ni los pensamientos tan sumamente relacionados y automatizados con el alcohol. Uno de los ejemplos que tengo más grabados en la memoria fue algo que me sucedió cuando, tras varios meses ya en casa, a solas, regresaron las ganas de volver a sentarme a tocar el piano. Yo había estado comprando tónica para beber y la verdad es que no la había tocado jamás en meses. Estaba en la nevera intacta desde que ese día, el primero en que me dio por sentarme al piano, recuerdo que me serví un vaso de tónica con hielo y limón. Cuando llevaba medio vaso tomado, me levanté y regresé a la nevera para rellenar el vaso de tónica. Y la verdad es que lo hice de una forma entre inconsciente y algo ansiosa. En cuanto me senté de nuevo al piano, recuerdo mirar aquella tónica y pensar, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy teniendo el mismo comportamiento con una tónica que con una copa de gin tonic? Y ahí saltó mi gran alarma. Sin darme cuenta, estaba repitiendo el patrón de hacía años, cuando me sentaba y lo de menos en realidad era componer o tocar por mero placer. Lo importante era ir llegando a un estado de embriaguez por las copas que iba tomando de forma compulsiva hasta llegar a alcanzar, entre comillas, ese estado de gracia, ese punto de alteración del comportamiento que me producía el alcohol, con la idea de que haría las cosas mejor. Evidentemente,
no era así. De modo que inmediatamente me levanté sin miedo y sin prisa, sin ansiedad, y lo que hice es tirar la tónica, tiré la bebida. Pero es que en ese momento, además, me di cuenta de que me la había servido en una copa expresamente dedicada a lo que llamamos vulgarmente tomar una copa. Y encima con todos los ingredientes salvo la ginebra. De modo que estaba claro que aquel comportamiento no deseado ni buscado acababa de llegarme sin darme apenas cuenta. Entonces ricé el rizo y tiré todas las tónicas, todas las copas de ese estilo, y en la siguiente sesión de terapia se lo comenté a mi terapeuta. Ella directamente estuvo totalmente de acuerdo con la forma en la que había procedido y con la forma en la que había acabado con aquella situación. Es decir, me vino a decir que claramente acababa de detectar una conducta por asociación, de esas que tenía cuando consumía alcohol. De modo que en resumidas cuentas había hecho lo correcto. Si cuento esto es porque situaciones de este tipo se nos van a repetir inevitablemente a lo largo de nuestras vidas una vez que dejamos de consumir. Pero no es menos cierto que estaremos igualmente preparados y preparadas para actuar en consecuencia. En algunos casos más y en otros menos. Y en otros ni siquiera nos daremos cuenta. Pero lo importante es que ante cualquier conducta que nos lleve a repetir un patrón igual o similar al de consumo de alcohol, será importante tenerlo en cuenta para poder actuar en consecuencia. No os cortéis a la hora de comentar con personas de confianza que haya ciertas cosas que os recuerdan al alcohol y que igual se pueden hacer de otra manera o dejar de hacerlas por un tiempo o para siempre, si no son demasiado importantes. De este modo tendremos una visión externa de cómo afrontar estas situaciones. Personalmente no he podido detectar de inmediato todas y cada una de ellas, y a día de hoy sé que por muchas alarmas que tenga automatizadas, hay otras tantas que no se han dado porque no se han producido las circunstancias necesarias. Pero están o estarán, y eso no me hace vivir con miedo, me hace vivir con prudencia, con precaución y con un extra de no pecar de exceso de confianza, porque cualquier persona aprende y sigue aprendiendo hasta el día en que se va de este mundo. Eso no es exclusivo de ningún alcohólico y ninguna alcohólica, eso es algo consustancial al ser humano. Otro ejemplo, y este es un clásico, es el de comenzar a tomar cerveza u otro tipo de alcohol de los llamados 00. No voy a mentir, yo lo he hecho, pero eso se acabó en pocos meses y fue precisamente porque me percaté de que o bien lo hacía por el hecho de buscar un sustitutivo al alcohol puro, o bien porque desentonaba menos a la hora de hacer vida social. Pero lo fundamental es que dejé de hacerlo porque no me gusta el alcohol, ni el 00 ni el de verdad. Y sí, sé que después de lo que llevo contado en este podcast puede parecer una mentira o algo increíble después de haber escuchado tantas cosas, pero la realidad es que no tengo ningún motivo para mentir. No me gusta ningún tipo de alcohol y lo sé porque es tener una copa a mi lado y tener una gana de vomitar tremenda. Y lo sé porque la única razón para que yo tomase alcohol durante tantos años fue, entre otras, tratar de paliar otros posibles problemas que estaban mucho más escondidos, que en mi caso estaban directamente relacionados con la ansiedad y con el miedo a que la gente me viese como lo que soy. Alguien tímido que consumiendo sacaba una parte supuestamente más divertida y más graciosa. Y como esto que os cuento es la realidad, sencillamente no tomo nada que no me apetezca. Menos aún, nada que me recuerde la gana de consumir. Y mucho menos cualquier cosa que haga que sienta que estoy supliendo mi gana de tomar algo con alcohol.
Y no hay más. Es mi caso particular, que se repite en otras muchas personas. De modo que cada cual habrá de enfrentarse a este tipo de situaciones, sin miedo, pero con cautela y, si es posible, analizando los motivos de por qué actuamos de cierta manera cuando se trata del alcohol. Y siempre es de gran ayuda comentarlo con personas que entienden de nuestra enfermedad y con aquellas que la padecen también, e incluso con cualquier persona de confianza que sepamos que nos va a dar una visión como mínimo alejada de restarle importancia. Porque si a cada cual que detecta que algo tiene importancia en cuanto a posibilidad de consumir, es que la tiene, no hay más. El ejemplo de la cerveza 00 lo dejaré para otro episodio, entre otras cosas porque para mí tiene una especial importancia. Pero quería dejar claro cuáles son los motivos de que yo no tome ese tipo de bebida, hoy por hoy al menos. Igualmente, durante mucho tiempo me estuve martirizando porque no me sentía cómodo en ambientes en los que solo se queda por y para consumir. Me repetía a mí mismo que tenía que ser capaz de superarlo, cuando en realidad lo que me sucedía es que jamás me gustaron ese tipo de ambientes, y cuando los frecuentaba era cuando precisamente más consumía para sentir que encajaba y no sentirme un bicho raro. Hoy por hoy no tengo reparo en decir que no solo no me siento mal por no estar en cierto tipo de ambientes, es que os digo honestamente que paso de ellos, de los ambientes y de ese tipo de personas. Esto es como quedar con un grupo de personas donde todas ellas van a estar fumando marihuana y van a estar en su mundo. Como no quiero sentirme ajeno ni extraño cuando quede con alguien, sencillamente no quedo y punto. No estoy para ese tipo de historias, al igual que no lo estoy para irme con personas que basen una reunión o una conversación en el alcohol. Y cuando lo hago es con esas personas que están por y para la conversación, no para la cantidad de alcohol que se tercie, que haya en la mesa, ni para la cantidad de gilipolleces que se digan o se hagan. Me apetece tanto como entrar en cualquier red social para ver las fotos de personas muy felices con sus manos siempre sujetando alcohol. Es decir, me apetece nada, me apetece cero, ni ganas ni tiempo que perder en ello. Prefiero emplear mi tiempo y mi energía con otro tipo de actividades y de personas. Y no tenéis que sentiros excluidos ni afligidos por este tipo de cosas. Lo importante es realizar actividades que nos hagan pensar continuamente en cosas que no sean el alcohol. Bastantes cosas llegan a nuestras mentes adictas sin buscarlas, como para ir buscando situaciones o factores estresores e innecesarios. Podría seguir poniendo ejemplos, pero creo que como cada cual tiene lo suyo, preferiría guardar unas últimas palabras para responder el mail de una chica adicta al alcohol que he recibido esta semana. El anonimato es marca de esta casa en cuanto a los demás se refiere. Así que, bueno, como ella me lo ha pedido, pasaré a comentaros las dudas que me ha planteado y mi respuesta basada única y exclusivamente en mi experiencia. Ella comienza con unas palabras de gratitud y tal, y bueno, desde aquí soy yo quien le da las gracias, muchísimas gracias. Lo importante es ella y yo soy el agradecido. Lo que me plantea es que lleva años en abstinencia, que ha conocido hace un tiempo a alguien con quien ha comenzado una relación y que todo marchaba bastante bien hasta que ella ha comenzado a darse cuenta de que cuando llega el fin de semana y esa persona se toma algo con alcohol, han tenido algunos momentos en los que lo ha visto con eso que llamamos el puntillo, pero incluso algo más de ese puntillo. Y me comenta que eso le ha provocado un rechazo tremendo y que no sabe cómo comportarse, que no sabe si es problema suyo
o si sencillamente no está preparada para una relación. Me habla de muchas cosas más, pero por resumir e ir al grano, de esto que le preocupa, le digo que yo también he pasado por esta situación. En su momento sentí todas estas cosas que ella describe e incluso en su momento no supe cómo ordenarlas o qué hacer. Pero el tiempo y la experiencia hacen que hoy por hoy pueda responderle con claridad, e insisto, desde mi humilde y subjetivo punto de vista. A ver, en mi caso no puedo ni quiero tener una pareja que tenga ese tipo de comportamiento, al menos en mi presencia. Entre otras cosas porque no lo soporto. Porque me lleva a puntos en los que son recuerdos de los que ya salí, y fundamentalmente porque si para esa persona es tan importante llegar a ese punto de consumo como para no darse cuenta de que tiene delante una persona con una enfermedad de la que le cuesta y le ha costado salir y mucho, sencillamente a mí no me merece la pena siquiera plantearme si el problema lo tengo yo. Me parece una falta de respeto porque una pareja son dos personas. Y puede pasar alguna vez, no se trata de hacer una hoguera de personas que toman alcohol, ni mucho menos, pero tampoco permitamos que nadie nos ponga en situaciones incómodas, mucho menos si es o va a ser nuestra pareja. Cualquier persona sensata no se plantearía poner a su pareja en esas circunstancias. Y como me ha pedido mi opinión y tengo la experiencia en carne propia, solo decirte desde aquí que en tu comodidad y en tu salud mental y física mandas tú. Y tú sabrás perfectamente si eso te compensa o no te compensa. Desde luego, a mí y en mi caso, no. Y no busco una pareja en general, ni pareja que no beba en particular. Pero me he visto en situaciones en las que he visto a mi pareja colocada. Y eso me ha provocado un rechazo natural y brutal. Y ante eso, personalmente, tomé la decisión de que no quiero esos comportamientos en mi vida, y menos aún en la pareja. Así que espero te sirvan mis palabras y mi propia experiencia, pero insisto, la decisión es tuya. Piensa, ¿qué harías tú si tu pareja hubiese tenido problemas, por ejemplo, con el consumo de otro tipo de sustancias? O un ejemplo más sencillo, si tu pareja está a dieta por motivos de salud, ¿te pondría a comer dulces como una posesa porque tú no estás a dieta y tu salud no está en peligro? Yo no lo haría, jamás. De modo que ahí tienes tu respuesta. Dicho lo cual, y aclarada esta duda, como siempre, bienvenido, bienvenida, un saludo y un fuerte abrazo quien quiera que sea esté escuchando. Recordaros que podéis contactar conmigo a través del correo electrónico alcoholismosinanonimato@gmail.com. Una última aclaración. La duración de los podcasts evidentemente varía. Quiero aclarar desde ya que para mí no es algo importante, no es nada relevante, de modo que entiendo que haya gente que necesite menos duración o un tiempo determinado, pero esto no va a ir en esa onda. Sencillamente aquí nos sentamos, hablamos y escuchamos. Y no es marca de esta casa hacer las cosas con un tiempo determinado. En general mi vida no funciona así, de modo que en este caso tampoco podía ser menos. Así que lo dicho, nos vemos en breve y a ser posible libre de alcohol. Gracias, muchas gracias. Deja que pasemos sin miedo.